Comenzar la clase de hoy. Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a resolver este problema que tenemos aquí planteado. Este es otro ejemplo de aplicación de solución a las ecuaciones de Laplace en coordenadas, en coordenadas esféricas. Entonces, imagínense, este es un problema en el cual tenemos un par de placas conductoras, una paralelo al plano XY, otra también paralela al plano XY. Está en el plano XY, vamos a tener en el centro, en el origen, vamos a tener una esfera también conductora, y entre las placas conductoras se aplica un potencial V sub 0. Entonces, las características de esta geometría son tales que este radio que está acá es mucho menor a la distancia que hay entre las placas. Vamos a suponer que las placas están muy lejos de la esfera conductora. Están muy lejos de la esfera conductora, y lejos de la esfera conductora, el campo, dada esa situación, el campo tiene una orientación vertical. O sea, así como aparece acá, viene en este sentido. Entonces, en esta región que está aquí, tanto en esta región como en esta, y también lejos de la esfera. Vamos a suponer que estas capas, esos planos son infinitos. En realidad son láminas conductoras que tienen un área infinita. Entonces, mandan a calcular, dadas esas condiciones, mandan a calcular el campo alrededor de la esfera. ¿Cuál es la forma del campo alrededor de la esfera? Eso es lo que mandan a calcular aquí. Entonces fíjense que ya esto no es un problema de geometría simple. Es un problema ya donde el campo depende de varias variables. Fíjense que si esto está centrado en el origen, entonces el campo en principio puede tener componentes en R, podría tener componentes en θ. Tal vez no tenga componentes en phi, pero por lo menos en R y en θ sí tiene componentes. Entonces, dada esa geometría, entonces utilicemos entonces la ecuación de Laplace para resolver ese problema. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir esa expresión de ese campo alrededor de la esfera? A ver, muchachos, ¿cómo hacemos? La misma metodología que llevamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Conseguir las condiciones de borde, para que las mismas condiciones de borde nos orienten. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer allí? ¿Cuál sería una condición de borde? Ajá. Exactamente. Bueno, las primeras. Vamos a ponerla por aquí. Sí, hay un L, la distancia que separa, verdad, esto es L medios y menos L medios, exactamente. Ok, entonces el potencial es V sub 0 aquí, V sub 0 acá, menos V sub 0 acá. En el centro, en un plano hipotético, el plano central, el potencial, por la simetría del sistema, si esto es una esfera, entonces el potencial también debería ser 0 en el centro. Ajá, fíjate, acá, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Generalmente el potencial, si la esfera no estuviera, el potencial es una función, si la vamos de arriba para abajo, es una función que decrece. Y si aquí vale b sub 0, aquí vale menos b sub 0. Si la resolvemos, sabemos que es una función que es lineal, como ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Entonces, el potencial en el medio de las dos placas conductoras debería ser nulo, dado esa característica de que la solución para este sistema es una solución trivial.
para el sistema en el cual solamente existan las dos placas. Entonces, como la esfera colocada aquí también es simétrica con respecto al sistema, entonces el potencial también debería ser cero para nuestro problema, evaluado en z igual 0. Entonces, eso son las primeras condiciones, las más evidentes. La más evidente que tenemos allí. ¿Qué otra condición deberíamos tener? ¿Qué podríamos...? Estas son como las más evidentes. Sin embargo, para resolver, aquí vamos a necesitar algo más que eso. Por lo menos una o dos condiciones más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué más podemos decir allí? Ajá, que dentro de la esfera no hay campo. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Ajá, el campo es nulo dentro de la esfera. Ok, todo eso es cierto, pero para el potencial, ¿qué implicaciones tiene eso? Si una esfera de conductor perfecto, ajá, que hay densidades de cargas acumuladas en la superficie. ¿Qué otra implicación para el potencial? Para lo que estamos tratando de resolver aquí. No, el potencial nunca es discontinuo. Ajá, dentro de la esfera no hay potencial. No es exactamente así. ¿Qué es lo que es exactamente de acuerdo a la teoría, los problemas generales? Exacto. Pero si aquí adentro no hay campo y el potencial, y afuera estamos a un determinado potencial dentro de un conductor perfecto, entonces el potencial es constante. Eso es lo que hay que saber. El potencial dentro de la esfera es constante para un conductor perfecto. Fíjense que la ecuación del campo, si uno la coloca, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Si el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial, entonces ¿qué va a suceder? Si tenemos cualquier constante en un volumen determinado, el campo eléctrico va a ser nulo. Así que ahí se complementa la ecuación una con la otra. ¿Ven? Ok, muchachos. ¿Qué otra cosa tenemos que estar pendiente allí? Todavía nos falta una condición que es importante, que es clave para resolver este problema. Ajá, en el infinito, exactamente. O en este caso, lejos de la esfera. Bien lejos de la esfera. ¿Qué debe cumplirse? ¿Qué condición podríamos escribir? Fíjense, ese campo eléctrico en las cercanías de estas placas, o mejor dicho, fuera de la influencia fuera de la influencia de la esfera, bien lejos de la esfera, ese campo eléctrico, ¿qué valor tiene? De acuerdo a los ejercicios que hemos hecho aquí, resultados anteriores, ¿qué valor debería tener? Dice, aquí está la diferencia de potencial, que es 2 v sub 0. Y la distancia que separa las placas es L. Entonces, el campo eléctrico, lejos de la influencia de la esfera, de acuerdo a algunos otros ejercicios que hemos hecho, ¿qué valor debería tener? Ajá, 2 v sub 0 entre la distancia. En dirección de 1z. Entonces, lejos de la esfera. Sí, exactamente, lejos de la esfera y entre las placas.
Vamos a poner así, aproximadamente. Ok, entonces, ¿cómo podríamos escribir esa condición de borde para el potencial? ¿Cómo sería? No, ¿cómo hacer el potencial cero en el infinito? El campo, claro, el campo va a ser un campo débil. Pero vamos a suponer que esto de alguna manera lo podamos medir con algún analizador de campo. O sea que tenemos un instrumento que es sensible, pues. ¿Cómo hacemos para plantear esa condición de borde? Ajá. Fíjense, si nos alejamos, ¿cómo se ve esa forma de campo? Bueno, cuando uno se aleja de la esfera. Si la esfera está centrada en el origen, entonces una manera de escribir esa ecuación es tomando el límite cuando R tiende a infinito. Ok, muchachos, entonces estas son básicamente las condiciones con las cuales tenemos que trabajar para poder resolver ese problema. Sí, por supuesto entre las placas, ¿no? En el volumen que está entre las placas. O sea, si nos alejamos hacia acá, también hacia acá, pero siempre dentro del volumen, entre las placas conductoras. O sea, lo que pasa es que este menos, el campo eléctrico tiene signo menos y el gradiente tiene signo menos. Sí, claro, por eso es que estamos tomando el límite. En realidad esto es menos aquí y menos acá. Ok, muchachos, entonces ya planteamos esas condiciones de borde. Ahora, ¿qué hacemos para poder finalmente comenzar a encontrar el potencial? Ajá. Pues buscar la solución que corresponde, ¿verdad? Que corresponde con este sistema. Están pidiendo el campo eléctrico y el potencial alrededor de la esfera, entonces, ¿qué sistema deberíamos utilizar? ¿Qué tipo de soluciones? En esféricas, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Eso es lo que hay que utilizar en este caso. Entonces, bueno, está esta solución que está acá. Las soluciones posibles que conocemos, está la solución trivial y la solución general. ¿Cuál de las dos será la apropiada para resolver este problema? A ver, muchachos, ¿qué opinan? ¿Cuál de las dos será la apropiada? Ajá, la de abajo. La solución general. ¿Por qué no la de arriba? Ajá. Podría ser la de arriba. ¿Mm? ¿Qué opinan por allá? ¿Qué es la trivial? El potencial dentro de la esfera es cero. Entonces escogemos la trivial.
Ajá. Podríamos... Entonces, ¿cuál solución seleccionar? Bueno, ¿cuál de las dos posibles? Hay que eh, ver, por lo menos si queremos seleccionar la trivial, hay que examinar qué tipo de función, qué características tiene esa función con respecto a la forma que se supone que debería tener el potencial. Si ven la trivial o la general, deben adaptarse al fenómeno físico como tal, ¿no? Entonces, bueno, uno lo primero que puede hacer es ayudarse con un dibujo. Aquí está este dibujo, por ejemplo, está la esfera, potencial 0 aquí adentro, V sub 0 aquí arriba, menos V sub 0 aquí abajo, y las líneas de potencial que han de formarse son estas que están aquí, las líneas equipotenciales. Aquí se supone que están paralelas a esta superficie, paralelas a esta otra superficie, y se deforman cuando están en presencia de la esfera. Se supone que en la cercanía de la esfera, estas líneas equipotenciales han de ser tangenciales a la esfera, o tender a ser tangenciales. Entonces, la solución que tomemos debe adaptarse a esta geometría, a este fenómeno físico que sucede aquí. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, vamos otra vez a las ecuaciones. Entonces tenemos para escoger estas dos. Y lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, si analizamos la trivial, vamos a tener este término que está acá. ¿Qué características ha de tener esa, eh, esa función? Bueno, que debe ser continua en todo el espacio y no tener singularidades. Fíjense que cuando hicimos este dibujo, aquí no se ven singularidades de la función potencial. ¿Y qué es lo que observamos acá? Fíjense, la dependencia de teta, la dependencia del ángulo teta como tal, si observamos aquí, el ángulo teta se mide desde el eje z hacia abajo, desde el eje z hacia abajo, tomando esto como el origen. Entonces, en el eje z, el potencial ha de ser continuo y no tener singularidades allí. Fíjense que si escogemos la trivial, en ese eje z, para teta igual 0, ¿qué es lo que va a suceder? Que el potencial va a ser singular, va a tener una singularidad allí. El logaritmo de teta igual 0, logaritmo de 0, es obviamente una singularidad. Fíjense que la tangente de 0 grados es 0 y el logaritmo es 0, entonces por tanto ahí hay una singularidad. Si eliminásemos, si colocásemos d igual 0 para eliminar esa singularidad, entonces la función no dependería de teta y eso tampoco es algo físico. Aquí fíjense que el potencial depende del ángulo teta. Dependiendo del ángulo teta que midamos en este sistema, entonces vamos a tener un potencial diferente. Entonces la función debe depender de teta. Y como si escogemos d igual 0, para eliminarse la dependencia de teta, entonces no podemos seleccionar ese phi, ese potencial para ese caso. O sea, esta función entonces no es válida. Si hacemos d igual 0, eliminará la singularidad, pero no representa el fenómeno. Si hacemos d distinto de 0, entonces aparece una singularidad y eso no tampoco representa el fenómeno que queremos trabajar. Entonces, la solución trivial no sirve para nuestro caso. Entonces, lo que tenemos que seleccionar es la solución general. Por eso es que vamos a trabajar con la solución general como solución tipo para este problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, si escogimos esta solución como tal, ahora hay que conseguir los valores, los coeficientes de esta sumatoria, el coeficiente A sub n, B sub n, C sub m, D sub m, y ver si le podemos dar algún orden a esta n y a este m. Si nos sirven todas las soluciones que van a salir de aquí, o si por lo contrario nos sirve un solo de esos términos de los que tenemos.
me refiero, si sirven infinitas combinaciones de n y m y tenemos que plantear la sumatoria de manera completa, o si con un solo término de estos que están acá podemos representar nuestro fenómeno físico. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Empezar a ver cuántas combinaciones de todas esas variables se adaptan a nuestro problema. Entonces, vamos a seguir con nuestro problema de esa manera, pues. Entonces, para diferentes m y diferentes n, podemos tener infinitas soluciones. Y también la solución general podría ser la combinación lineal de todas ellas. Sin embargo, aquí hay una condición que va a eliminar alguna de esas posibilidades, o la mayoría de esas posibilidades. Fíjense, ¿qué periodicidad debe tener esa función? Que la función sea periódica en 2pi. Fíjense que aquí podemos escoger, en principio, valor de m igual 0, m igual 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4. También podemos escoger n igual 1, n igual 2. Y las posibles combinaciones para la función de teta que describe eso es esta que está acá. En principio, esta que está aquí. Entonces, ¿cuál de todas esas, para este polinomio, fíjense que aquí aparece este polinomio, acá multiplicando a toda la sumatoria, ¿cuál de todas esas será la que corresponde? Pareciera que fuera coseno de teta, ¿verdad? Ajá, se hace 0. Ajá, se hace 0 acá. Exactamente. Fíjense que acá, si escogemos que este polinomio, si la función que depende de z es coseno de teta, o sea, esto que va a multiplicar aquí. Entonces, cuando teta sea pi medios, ¿en dónde estaremos ubicados? Estaríamos ubicados en este plano. Y allí la función se hace nula. ¿Ven la cuestión? Si estamos ubicados en teta igual 0, entonces estaríamos por acá. Y si estamos ubicados en teta igual pi, entonces la función cambia de signo, de acá para acá. Y fíjense que acá la función es negativa, por este lado. Acá es positiva y acá es negativa. Entonces tiene cierta lógica escoger esta función como la que multiplica a esta sumatoria que está aquí. Ahora hay que ver si las cosas cuadran. Fíjense que aquí está el polinomio de Legendre. Si escogemos coseno de teta como solución, entonces eso automáticamente implica escoger, de acuerdo a la notación, escribir que n sea igual a 1 aquí y m igual 0 acá. Eso automáticamente implica esa condición, que estamos escogiendo un polinomio de Legendre que tiene n igual 1 y m igual 0, de acuerdo a la notación que tenemos aquí. Así que los polinomios de Legendre, cada uno de ellos, evaluado en coseno de teta, tienen estas expresiones. Para diferentes n y m, ellos tienen diferentes expresiones. Si escogemos entonces implica escoger n igual 1 y m igual 0. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, hay que ver qué sucede al escoger n igual 1 y m igual 0. ¿Qué sucede, por lo menos con la sumatoria?
Entonces, ¿qué sucede con la función f de phi? O sea, esta sumatoria que está acá. Al escoger m igual 0, esto se anula. El seno se anula. Y esto que está acá, el coseno, se convierte en 1. O sea que esto se vuelve una sumatoria de constantes. Es decir, una constante más. O sea que se anula la dependencia de phi. ¿Es eso físicamente correcto? Que para lo que estamos haciendo, sí, ¿verdad? Que para lo que estamos haciendo, sí, ¿verdad? Entonces desaparece la función de phi porque el sistema no es dependiente de phi, de acuerdo a la simetría del sistema. ¿Ven la cuestión? ¿Se va viendo cómo es la cosa? Entonces, lo que le sucede a la función de phi, entonces no, el potencial no depende de phi. ¿Y qué otra cosa entonces cómo queda? Fíjense, al escoger n igual 1, entonces al final lo que nos queda es lo siguiente. El potencial queda, del potencial solamente queda un término. A sub 1 ajá. ¿Qué dices? Ah, esto es r cuadrado, sí. Sí. Ok, muchachos, preguntas hasta aquí. Ajá, la constante, la sumatoria de la C, ¿verdad? Claro, la sumatoria de la C al final es una constante más que eventualmente puede ser absorbida, pues, puede ser absorbida por las demás. Vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, muchachos, el potencial entonces tiene esa forma. A sub 1 R más B sub 1 R cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ya las constantes que nos faltan? Ya más o menos tenemos la forma de la función. Ahora nos faltan encontrar las constantes. ¿Qué podríamos hacer? Ajá, tenemos ahora esto en coordenadas esféricas. Y el campo, nuestro campo, viene dado en coordenadas cartesianas o en cilíndricas. Entonces lo mejor es transformarlo a coordenadas esféricas. Ajá. La sumatoria. Esta parte, esta sumatoria, esto es una constante. Puede ser absorbida por estas dos. Realmente tú la puedes hacer uno y trabajar con estas dos. ¿Ves? Entonces su m, claro. No, esto es n. Esto es m igual 0 hasta n. Hasta n, bueno, dijimos que n igual a 1, entonces no debería ser 2, o sea, la sumatoria de dos términos. O sea, cuando n vale 0, cuando m vale 1. Ah, tú dices desde m igual 0. Ah, claro, que el término... Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ese término, no lo tenemos escrito aquí, no corresponde tampoco con la geometría del problema, por eso es que escogemos uno solo. Sé que no lo tengo aquí escrito, pero sí, tienes razón en lo que dices tú, pues. Lo que pasa es que si escoge ese, entonces no cumple con las condiciones del problema. Pero si ¿Ves? está- Sí, sí normalmente existe. si la n, por ejemplo, es 3, tienen que sumar todos los Exactamente. polinomios de Ligandri y ya está. Exactamente. Sí, todos los que tengas, pues. Entonces, ¿qué más podemos hacer entonces? Bueno, entonces vamos a escoger, vamos a buscar cuál es la solución para este sistema, pues. ¿Qué podemos decir? En el centro, fíjense una cosa, aquí el potencial debe ser constante y debe ser igual a 0. O sea, si uno evalúa el potencial en el borde de la esfera, eso debería ser un valor constante que no dependiese del valor de teta. ¿Lo ven todos? ¿O no lo ven? ¿Están así hoy, muchachos? En cualquier punto de la esfera, ¿qué debe ocurrir? Que uno mide el mismo potencial en todos los puntos, ¿verdad? O sea que si uno evalúa en R igual R, o sea, en el borde de la esfera, allí el potencial debe ser constante, debe ser el mismo en todos los puntos. O sea que si uno evalúa en R igual a R, el potencial no debe depender de teta, ¿verdad? No debería depender de la función teta, de la variable teta. Entonces, eso es lo que debemos... Exactamente, esa es la condición 4. Lo que en todos los puntos dentro de la esfera debe ser el potencial constante. Y en la superficie también. En la superficie. Porque el potencial es continuo. Entonces, por 4, entonces A sub 1, R, más B sub 1, R cuadrado, debe ser igual a una constante. Entonces R... Ajá, ¿y cómo hacemos para que eso se cumpla? Que no fíjense, aquí tenemos una función de teta multiplicando a esta constante que está aquí. ¿Cómo hacemos para que nos dé una constante? Lo de adentro debería ser nulo. Exactamente. Esto que está aquí adentro debe ser nulo para que esto se cumpla. Y además esa constante, habíamos visto que es nula por el hecho de que la esfera está en el medio del sistema. Entonces esto debe ser igual a 0. Entonces de ahí sale así. Ok, muchachos, entonces tenemos ya una condición, nos falta otra. ¿Qué podríamos hacer para conseguir
la condición que nos falta. ¿Cuál deberíamos utilizar? De todas estas, ¿no? Aquí mismo está. La 5, ¿verdad? El potencial evaluado, el gradiente del potencial evaluado lejos de la esfera, debe ser esto que está aquí. Esto que está acá. Entonces, el gradiente del potencial en este caso Entonces, ¿cómo se termina el ejercicio? Bueno, el potencial que hemos planteado, al potencial que hemos planteado, hemos de calcularle el gradiente. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, del formulario, tomamos esta expresión que está acá, el formulario del gradiente para coordenadas esféricas. Como la función no depende de phi, esta derivada tiende a 0, y al calcular directamente ese gradiente que está acá, ese gradiente de esa función potencial, nos debe dar esta función que está acá, ¿verdad? Entonces, allí comenzamos a analizar. Bueno, ¿y qué es lo que hay que decir? Que el negativo del gradiente del potencial es igual al campo eléctrico, que ya lo tenemos calculado en el infinito, bien lejos de la esfera. Entonces, el límite de este gradiente, cuando tiende cuando tiende al infinito, entonces es el negativo del campo eléctrico. Entonces, muy lejos de la esfera, cuando r tiende a infinito, entonces podemos plantear este límite que está acá. Entonces resulta que ese límite del gradiente cuando r tiende a infinito elimina estos términos que dependen de b sub 1 y termina siendo esto que está aquí. Entonces, eso es el gradiente evaluado en el infinito, bien lejos de la esfera. Pero ese es el negativo del campo eléctrico. Entonces, lejos de la esfera, el campo eléctrico sabemos que tiene este valor que está acá. Entonces, este término es igual a este otro. Pero resulta que hay algo interesante. Si uno hace la equivalencia de 1z hacia coordenadas esféricas, entonces 1z tiene esta equivalencia que está aquí. Uno busca en el formulario y puede conseguir esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que queda? De ahí uno puede despejar el valor de a sub 1. A sub 1 termina siendo este valor que está aquí, a partir de la igualación de este término con este otro. Uno puede calcular a sub 1 de allí, porque 1z termina siendo esto. Para que la ecuación se cumpla, a sub 1 tiene que tener este valor. Luego, de lo que vimos hace rato, de acá arriba, tenemos que la equivalencia entre a sub 1 y b sub 1 es esta que está acá. Entonces, si tenemos a sub 1, despejamos b sub 1 y queda este valor que está aquí. Entonces, a sub 1 tiene este valor, b sub 1 tiene este valor, y esas son las incógnitas que faltaban para conseguir el potencial. El potencial fuera, entre las placas y fuera de la esfera. Entonces, eso va a terminar siendo esto que está acá. Y así podemos culminar el ejercicio. Si eventualmente queremos el campo eléctrico, podemos calcular el negativo del gradiente de ese campo y de una vez terminar con todo el ejercicio. Sabemos potencial y campo. La idea de estos ejercicios es conseguir apropiadamente las condiciones de borde y saber interpretar el fenómeno físico para conseguir la matemática que nos lleva finalmente a esta solución, a este tipo de soluciones. Entonces, preguntas acerca de esto, muchachos. Exacto, es menos. Se ve, muchachos, se entiende más o menos la metodología. ¿Por qué cuando R tiene infinito tomamos el límite? Porque el límite es cuando R tiene infinito. O sea, yo entiendo que se considera que la esfera está muy lejos de las placas, pero Ajá. es infinito ya. Exacto, si tú te alejas hacia acá,
Cuando R tiende a infinito, pues. ¿Ves? Te puedes, claro. Cuando de alguna manera tienes que, ¿cómo definir? O sea, es como un infinito especial que no supera a las placas, pues. Que no estemos, ¿cómo lo podemos colocar entonces? Para ponerlo más... Cuando R tiene las placas, cuando la distancia, porque en cierto punto va a ser nada más que Eso. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo así. Vamos a poner acá, cada vez que, o sea, en este problema en particular, si quieren anoten que esto en realidad no es infinito, sino que es un R que es mucho mayor a R grande, al radio de la esfera, pero entre las placas. Entonces, vamos a anotar así, pues, ¿ok? Para que quede claro que no se supera la distancia entre las placas. Exactamente. Exactamente, es una aproximación. O sea, el potencial es aproximadamente esto que está aquí. Todo esto, por supuesto, es aproximado. Exactamente, por esta aproximación. Ok, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? Entonces, fíjense, al final el campo eléctrico lo pueden sacar en la casa. Exactamente. En este caso nada más utilizamos dos condiciones de borde. Sí. Sí, automáticamente te da una incoherencia. Claro, pero si escoges la solución que no es, eso es lo que sucede. Que hay alguna condición de borde que no va a cumplirse. Ajá. Las condiciones iniciales de borde hay que conseguir. Todas las que puedas. Todas las que puedas, pero por Sí. ejemplo, si yo consigo 3, me ocurre mal. Si yo empiezo eso, me doy cuenta que me quedo sin. Ah, exactamente, empiezas, no tienes cómo resolver. Te vas a dar cuenta que te falta algo. Si nada más escoges las 3 primeras, se van a dar cuenta que algo falta. Entonces hay que escoger en el infinito, cerca de la esfera, dentro de la esfera, en las placas. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es dejar la clase hasta aquí. Y en la clase de mañana veríamos el tema de magnetostática, ¿verdad?